Bienvenidas bellezas a este su espacio y a un nuevo video. Hoy vamos a estar realizando este ahumado en tonos cafés, muy fácil de realizar, muy sencillo. Si quieres ver el paso a paso de este maquillaje y cómo recrearlo, quédate hasta el final del video. Vamos a ver qué necesitamos. Un corrector o prebase para sombras. Nuestra brochita, que es un híbrido entre brocha de difuminar y brocha plana. Una brocha que termine en punta, que parece como un pincel. Una brocha angulada. Una brocha para difuminar redonda pequeña. Una sombra mate café bien oscura, una sombra mate café un poco más clara y una sombra con brillitos como color champaña. Delineador negro en lápiz. Rímel de tu preferencia. Empezamos aplicando el corrector o la prebase de sombras sobre todo nuestro párpado y lo integramos con nuestro dedo. Nos aseguramos que quede bien integrado para que no se nos forme pliegues. Pasamos a nuestra brocha plana, que también es para difuminar. Y empezamos a aplicar el color café más oscuro. Lo aplicamos haciendo pequeños toques sobre nuestro párpado. Aquí no vamos a subir el color de una. Vamos a enfocarnos primero en que nos quede toda la almendra del ojo o el párpado móvil bien cargado de producto. Si deseas, puedes ir aplicando más cantidad de producto, pero eso sí, lo aplicas primero en la almendra y después, cuando ya no tienes casi nada de producto, lo vamos subiendo. Y así de a poquito también vamos a ir sellando el corrector o la prebase que pusimos anteriormente. Aquí abrimos el ojo para ver si el color ya está por encima de nuestra cuenca natural. Una vez que el color ya está por encima de nuestra cuenca natural, le vamos a dar un poquito más de intensidad a ese color. Si todavía tienes producto en la brocha, ahorita sí nos enfocamos solo en aplicarlo ahí, arriba de nuestra cuenca natural. Pasamos a nuestra brocha de difuminar redonda pequeña. Y con el color café más claro, aquí sí nos tenemos que dedicar a difuminar, dando movimientos circulares en los bordes de la sombra café oscura que aplicamos anteriormente. Aquí tomamos un poco más de la sombra café clara y seguimos difuminando los bordes, siempre con movimientos circulares. ¿Y cuánto difumino? ¿Hasta cuánto difumino?, me preguntan. Pues hay que difuminar, o sea, dar los movimientos circulares hasta que ya casi no se vea dónde empieza una sombra y dónde termina la otra. Cuando ya llegamos a ese punto, sabemos que tenemos ya casi un buen trabajo de difuminado.
Y sí, bellezas, a veces el difuminar es algo tedioso, pero esto es lo que nos va a ayudar a que nuestro maquillaje quede muy bien pulido y se nos vea mucho más bonito. Ahora tomamos nuestra brocha en ángulo y aplicamos la sombra café mate más oscura lo más pegado que podamos a las pestañas inferiores. Esto nos va a hacer como un marco en el ojo. Tomamos la brocha para difuminar redonda y con la sombra café mate un poco más clara difuminamos lo que pusimos anteriormente. Aquí iluminamos el lagrimal con la sombra que es como champaña, porque el maquillaje está muy mate y eso le va a dar algo de dimensión. Y ya para terminar, coloca las capas de rímel que quieras. O si te gusta y sabes cómo aplicar pestañas postizas, adelante, pon pestañas postizas. No te olvides de dejar secar entre cada capa de rímel que pongas, porque si no las pestañas se te van a pegar. Y también coloca rímel en las pestañas inferiores. Y así es como logramos este ahumado en tonos cafés. Después de tanto difuminar y difuminar, lo que nos queda es un trabajo muy bonito. Así que no se salten los pasos de difuminar. Cuéntenme para qué utilizarían ustedes este maquillaje. ¿Para ir al trabajo o para salir de fiesta? Déjenmelo en los comentarios y también díganme qué tal les pareció. Si el video te gustó, ya sabes, suscríbete, regálame un pulgar arriba y compártelo. Gracias, bellezas, por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en uno próximo.